que ustedes me colocan atención en las explicaciones. Bueno, aquí viene la grabación, ¿listos? Ya estamos aquí grabando, entonces vamos a ver las pruebas que estamos haciendo. Voy a compartir el escritorio en el otro equipo para que veamos en el otro equipo pues las pruebas que vamos a realizar. En este caso las pruebas las vamos a realizar o las vamos a ver cómo se realizan en procesadores y en las GPU, ¿listo? Esos dos elementos y en la parte visual más que todo y en la parte del procesador. Bien, entonces aquí están viendo mi pantalla. Por aquí, regáleme un segundo, muevo esto por acá. Listo. Hay unas ventanas que me salen por ahí. Listo. Bien. Ya habíamos visto algunos de los software que está aquí. Ayer estuve jugando con el computador y creo que desinstalé varias cosas. Entonces, bueno, Speci, que ya lo conocemos nosotros. Speci tiene información, ¿sí? Muy básica de lo que está haciendo. Este programa ya lo habíamos visto. Esto es más informativo, aunque sí nos muestra algunas características de la CPU, ¿sí? O nos muestra información de la CPU y lo que nos interesa aquí es lo que nos muestra en tiempo real. Entonces, lo que nos está interesando es lo que está pasando en la parte inferior. Si ustedes ven aquí están los núcleos del procesador. Es un procesador de 8 núcleos. Cada uno pues tiene su velocidad de núcleo. El multiplicador también tiene que ver con esa velocidad del bus y la frecuencia. Esos son parámetros que se utilizan para la velocidad. En este caso, cada uno, pues si ven, tiene también temperatura. ¿Sí? Pues hay una referencia a los hilos o a los threads que maneja cada uno de los procesadores. Digamos que por encimita, un poquito la gráfica que nos está mostrando, pues alcanzan a ver que hay temperatura, alcanzan a ver que de pronto hay una velocidad del bus que está variando. No mucho, pero sí está variando, ¿sí? Y la observación de esos elementos es lo que uno tiene que realizar, básicamente. Aunque aquí no están descritos mucho en este software, pero eso es lo que tratamos de buscar, que podamos ver en tiempo real qué es lo que está sucediendo con parámetros dentro del procesador. ¿Listo? David, los núcleos es como si fuera un pequeño procesador dentro, ¿sí? En este caso, los 8 núcleos que usted ve ahí son como 8 procesadores que están dentro del procesador. Y los hilos se refiere al tratamiento de instrucciones que realiza cada uno de esos núcleos. Entonces, si usted se acuerda, una de las tecnologías que utiliza Intel le permite manejar múltiples hilos a cada núcleo. Eso hace que en la información del sistema, ustedes vean, por ejemplo, en el administrador, vamos a mirar aquí un momentico el administrador de dispositivos. Cuando ustedes encuentren el administrador de dispositivos y vayan a procesadores, pues no van a aparecer solo los 8, ¿sí? Núcleos, sino lo va a ver con la cantidad de hilos que puede manejar cada núcleo. Entonces, en este caso, lo que yo estoy visualizando aquí es de acuerdo a una tecnología de Intel que le permite manejar a cada núcleo pues 2 hilos de proceso, ¿no? O de instrucciones, podría ser también. Entonces, eso es lo que diferencia pues el núcleo de los hilos, ¿listo? Pero en este caso, pues eso se debe a la tecnología Hyperdrive. Esa Hyperdrive es la que le permite manejar múltiples hilos a cada núcleo, ¿sí? Y por eso, pues en el administrador de dispositivos parece que tuviéramos muchísimos procesadores. Realmente solo tenemos en este caso la mitad, ¿sí? Y lo que nos está mostrando es, digamos, la simulación de un procesador que maneja el segundo hilo a cada uno de cada uno de los núcleos. Sí, aquí lo estamos visualizando, es como si por cada hilo tuviéramos un núcleo. Entonces, por eso es que vemos ahí pues la cantidad de procesadores, ¿sí? Es como si se separara cada procesador por cada hilo. Entonces ahí nos muestra 16. Bueno, pero realmente pues son solo 8 en este caso. Y aquí están numerados en la parte gráfica y están pues funcionando
y la idea de un software de cualquiera, bueno, en este caso SPECI, la idea es que podamos ver ese funcionamiento en tiempo real. ¿Listo? Aunque SPECI es más de mostrar información, pues tiene una partecita que alcanzamos a ver algo. ¿Listo? No es la única herramienta, pero pues la idea es buscar ese tipo de herramientas que nos muestra este tipo de cosas. Por ejemplo, podemos mirar, vamos a mirar aquí el AIDA 64 que lo instalé nuevamente. Y aquí también, aunque más texto no es tan gráfico, aquí también nos muestra pues información del procesador. Si ustedes se dan cuenta, aquí está mostrándonos en estas líneas cada uno de los núcleos, ¿sí? Y nos está mostrando el porcentaje de utilización. Es el trabajo que tiene en este momento pues ese núcleo. Y si se dan cuenta, pues no todos los núcleos se están utilizando al mismo tiempo. Siempre va a haber alguna carga pues que se va a, digamos, a centrar en algunos núcleos, no en todos, ¿sí? Pero pues si hay muchas cargas de trabajo que se apliquen al procesador, pues ahí sí ya el resto de los procesadores pues empieza a trabajar, ¿listo? Entonces, estas herramientas, pues lo importante también es empezar a ver ese tipo de cosas. Miremos un momento aquí la placa base, no. Aquí, CPU ID, es la opción que aparece ahí. También nos mostraría, por ejemplo, la parte de potencia que está consumiendo en este momento. Bueno, de pronto no es en tiempo real, pero pues nos da un parámetro de potencia. Vamos a mirar si por aquí hay algo en tiempo real. No, estos son más características del procesador. Si ustedes ven aquí en esta parte inferior, dice conjunto de instrucciones. Lo que es compatible en el procesador es lo que está con un chulito. Cada uno de ese conjunto de instrucciones que aparece ahí que dice compatible, que está chuleado, pues es como una instrucción, como una forma de hacer las cosas dentro del procesador. Digamos como un manual de procedimiento del procesador. ¿Listo? Entonces, cada una de esas instrucciones hace algo muy específico. Y esas instrucciones, pues, son las que se pueden probar. Sin embargo, pues, a veces solo encontramos las que son utilizadas por un procesador en especial. Sobre todo en software que, pues, nos indican más información exclusiva del procesador. Entonces, por ejemplo, podría ser un software como el CPU ID, que aparece aquí. Perdón, este no es. Es el CPU-Z, ¿verdad? Este que está aquí arriba. ¿Listo? Bueno, ese CPU ID o CPU-Z, que es otro nombre que lo conocen, también nos muestra información del procesador. Entonces, esto sigue siendo información. Y si ustedes se dan cuenta por acá, hay una línea que dice instrucciones y ahí aparece una instrucción que es la MMX, la SSE, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Listo? Esto es lo que soporta ese procesador que ustedes están viendo. En este caso está la identificación del procesador que yo tengo. Y todas esas características, inclusive las instrucciones, pues son las que comparte este procesador. En este caso, cada nombre que ustedes vean ahí tiene, digamos, una función. ¿Sí? Algunos manejarán la parte multimedia, otros manejarán las instrucciones que tengan que ver con el movimiento de información, otros te manejarán de pronto información con la forma de hacer las operaciones de punto flotante, las operaciones aritméticas, las operaciones lógicas, que todas esas operaciones se hacen en el procesador. La virtualización también se maneja desde ahí. Y pues cada uno de esos elementos ahí es una instrucción especial. ¿Listo? Digamos que esas son las compatibles y pues cada una de esas instrucciones tiene una función. Esos son como los manuales de operación dentro del procesador. Ahí le dice qué es lo que tiene que hacer para cada cosa.
Por eso es que esas instrucciones pues son supremamente importantes. Aquí mostramos entonces la información en este software. Este ya me imagino que ya lo conocen. Muestra también información pues de la board, de la memoria, ¿sí? Muchos de estos datos en este momento pues están funcionando en tiempo real. Si ustedes ven la frecuencia de la memoria está variando, ¿sí? Fuera de los otros parámetros pues que son fijos. Por ejemplo, todos esos parámetros que están en la parte inferior que son de latencia, pues están fijos, pero pues en el uso del procesado, de la memoria en este caso, pues también interviene la velocidad con la que está trabajando. Por eso, pues también aquí van a haber elementos que ustedes lo van a ver que se mueven, ¿sí? Lo mismo pasa pues con la información de la memoria aquí, es más visual, siempre nos da pues algunos datos importantes sobre cómo se hacen los procedimientos dentro de la memoria. Todo esto que aparece aquí eh, con tiempos, ¿sí? Son los tiempos que se demora pues en hacer las operaciones que está del lado izquierdo. ¿Sí? Básicamente son los accesos por columna, por fila, tiempos de escritura, de lectura, ¿sí? Tiempo de llegar hasta el sitio donde está guardada la información y pues eso se maneja en tiempo y por eso terminamos eh, utilizando pues mucho la palabra latencia, ¿sí? Que es el retardo en hacer pues muchas de estas operaciones que están ahí, aunque las operaciones pues también se tienen que realizar. Pero en este caso, pues este software sí no está, o esta parte no está en tiempo real, no hay algún parámetro que esté cambiando. ¿Sí? Eh, Muchos parámetros son fijos, entonces pues a veces estos software pues solo nos sirven para hacer ciertas cosas. ¿Listo? Entonces para visualizar pues eh, muchas veces no nos sirve, pero para sacar la información del elemento pues sí es supremamente importante. Yo les recomendaría que primero pues identificaran lo que tienen y en este caso un software como estos pues les sirve para hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Identificar qué board tienen, el procesador, la memoria, eso. ¿Listo? Aunque esto no es de la prueba, pero sí es de identificación. ¿Listo? Con este software, este no nos bota esa información. Así de fácil, vamos a ver. Si no estoy mal, este no. Miremos otro por aquí. A ver si de pronto el SPECI nos muestra algo de energía. Sistema operativo, placa base. No, la fuente, pues por lo general este software es muy complicado que la detecte así nomás. Tocaría mirar la referencia directamente en la fuente o con el modelo, ¿sí? Del procesador. Pero pues aquí que nos diga, por ejemplo, datos específicos de la fuente, no. Estos software es un poquito complejo. Ya miramos aquí en placa base por si las moscas, temperatura, BIOS, voltaje de los núcleos, esto es consumo, ranuras. No, aquí no hay nada de ese tipo de cosas. En este software no hay parte de fuente, ¿sí? Eso es que sacar la información de la fuente, digamos que la fuente está muy separada de donde se saca la información. Entonces, pues, saber exactamente qué es lo que tiene la fuente, nos toca mirarlo con la etiqueta, con el modelo, ¿sí? Porque no hay como una parte electrónica dentro de la fuente que nos saque toda esa información y no la podemos sacar a través de las conexiones, ¿sí? Entonces, esa parte sí, que un software pues lo haga, necesitaría como una tarjeta electrónica que identificara algo dentro de la fuente, ¿sí? Y así sí pudiéramos pues observar la información que nos da esa tarjeta electrónica. En cambio, todo esto pues sí, o está conectado a la hora o es parte de un circuito electrónico que sí, que depende de la hora, así que esta información sí es más fácil de detectar. Bueno, entonces una vez identificado, puede ser que ustedes encuentren estas opciones que aparece aquí en una pestaña que se llama Bench. Digamos que aquí se puede hacer alguna prueba, ¿sí? O se puede generar una prueba, pero pues visualmente no es que la vayamos a ver muy bien. Entonces requeriríamos de una herramienta que nos estuviera mostrando en algún momento si hay algún movimiento con cada uno de los núcleos del procesador, si llegáramos a correr una herramienta como la que está aquí.
Aquí hay una que dice Bench CPU y hay una que dice Stress CPU. Entonces, se podría correr una herramienta de estas, pero el problema pues sería un poquito como la visualización. Y no veríamos pues los núcleos individuales así nomás. Necesitaríamos de una herramienta adicional. Por ejemplo, esta herramienta que se llama CPU ID Hardware Monitor, que es la que tiene como ese rayo de color blanco sobre fondo rojo, es una herramienta pues también que sirve para visualizar. Entonces, esa herramienta sí nos mostraría pues qué va pasando con la utilización del procesador. Si ustedes ven por aquí en esta herramienta, eh, pues hay muchos parámetros. Aquí empieza desde los parámetros de la board, eh, que nos cuenta pues lo que está utilizando en este momento, que en este caso son voltajes, las temperaturas que está detectando dentro de la board, los ventiladores, ¿sí? Y la utilización de la memoria. ¿Listo? Leonardo, ¿usted diagnosticaría en algún momento algún equipo? Sí, señor, Bueno, esto le sirve para diagnosticar. pero digamos nosotros siempre, o sea, yo de mi parte siempre lo hago, es verificar el disco y diagnosticar en el sentido o sea, de mirar partes en sí, ¿no? O Sí, sea, esa es no la forma en que estamos usted lo hace. diagnosticando Pero ¿cómo procesador. verifica, por ejemplo, el funcionamiento de un procesador? Si tiene algún problema, por ejemplo, cuando se bloquean las máquinas o un usuario le reporta que la máquina se bloquea, ¿cómo revisa usted una parte? ¿O cómo diagnostica eso? Van revisando parte por parte, se puede decir, para mayor eficacia, yo creo, porque pues Para obviamente descartar qué parte es. sí, señor. Bien, y si usted descarta el procesador, ¿cómo lo haría? Poniéndolo en otra máquina exactamente algo así parecía para que le funciona a esa o sencillamente mirando muy bien los componentes a ver qué hace ensayándolo, no sé, con otro disco duro, poniéndolo en un sistema operativo o poniéndolo en una RAM a ver cómo se mueve o algo así. Desde ahí estamos descartando poco a poco. Pero estamos hablando del procesador. El intercambio del Sí, procesador que usted hace, listo. Requiere de una board similar donde usted pueda colocar ese procesador. ¿Listo? ¿Alguna otra forma? solo esa es la que está explicando. Podría ser que usted observe el comportamiento de ese procesador a ver si de pronto en algún momento se bloquea haciendo algo. Sí, exactamente, haciéndolo directamente desde la opción de administración de tareas, desde ahí se puede mirar también el diagnóstico. Sí. Lo que le muestre el administrador de tareas también es bastante útil. Esto también es una herramienta de terceros. Y por supuesto, pues aquí nos está mostrando información en la cual nos vamos a sentar a analizar en algún momento y podemos determinar, de acuerdo a lo que estemos observando, si de pronto puede ser que el bloqueo se refiera a temperaturas que se están produciendo en el procesador o de pronto en la board en alguna parte, y esas altas temperaturas pues es lo que uno va a observar con esta información. En el momento en que usted vea que los procesadores empiezan a funcionar, usted va a ver altas temperaturas, pero pues toca hacer la prueba inicial de qué es lo que está ejecutando el procesador para saber si en ese momento es que se bloquea. Y usted ya descarta que efectivamente pues el procesador es el que está causando el bloqueo. ¿Sí? Y por eso la información de diagnóstico es bastante importante. Pero igual, obviamente acá que hemos también trabajado con empresas instructor, es la primera vez que nos dicen que tenemos que hacer eso para diagnosticar la verdad. O sea, no entiendo por qué si nosotros acá con empresas, las empresas nunca nos exigen como no, es que tienen que diagnosticar esto así con el procesador, no. O sea, uno lo diagnostica así como le está explicando. No, no es que usted la empresa le exija, son los procedimientos que establezca su empresa, no lo que los demás le exijan. En este caso, los diagnósticos que uno realiza sí son trabajos de largo plazo y son trabajos que en algún momento son muy especiales. No cualquiera se sienta a hacer este tipo de trabajos, porque pues, como usted dice, de pronto hacen procesos de intercambiar parte y ya, pero de pronto el problema puede tener alguna causa que necesite un poco más de análisis. Por eso siempre hay unas áreas en operaciones que se dedican a observar más detenidamente los componentes, más detenidamente los procesos que estén sucediendo y que por supuesto se requiere pues más experiencia para hacer ese tipo de cosas.
Ya no solo es el reemplazo de partes, sino que adicionalmente cuando se presentan problemas también se analizan ese tipo de problemas para dar una solución más efectiva. ¿Sí? Puede ser un problema repetitivo, que es una de las cosas que pueden pasar. Ese problema repetitivo simplemente usted reemplaza una parte y lo soluciona, pero como es un problema repetitivo requiere más de análisis, porque no es normal que toque hacer siempre lo mismo para aplicar una solución a un dato. Entonces, estos análisis requieren un poquito más de tiempo y requieren un poquito más de experiencia, porque esto es más de análisis, esto es más de sentarse a analizar qué es lo que está pasando con las cosas. Reemplazar partes es la parte fácil y es la parte chévere, y eso lo hace un técnico de nivel 1, de nivel 2, no hay problema. Bueno, digamos que de nivel 2, pero de ahí en adelante el análisis de las cosas sí es más eficiente a la hora de hacer los tratamientos, ¿listo? De las incidencias que se presenten. Entonces, sí, no le puedo decir que hasta el reemplazo de partes le funciona así, pero en el momento en que de pronto le toque analizar comportamientos de una máquina porque no encuentra cuál es la falla, pues toca ir más allá de lo que se hace en reemplazo de partes. ¿Sí? Y ahí sí ya toca sentarse a analizar muchas cosas. Por eso es que uno utiliza este tipo de software, para hacer análisis más exhaustivos. Y a nosotros nos van a poner a hacer una empresa algo así parecido. Leonardo, eso depende de su trabajo ya. Lo que usted lo pongan a hacer en la empresa, eso ya depende de la empresa, de lo que usted está haciendo y sus habilidades, pues eso depende del cargo que tenga y de lo que requieran de usted. En los primeros años no creo que lo pongan a hacer ese tipo de cosas. O no creo que usted se siente a analizar un problema, pues porque no tiene mucha experiencia. Pero a medida que tiene experiencia, por supuesto sí le va a servir para analizar otro tipo de problemas. Y eso es lo que se necesita con los técnicos que tengan experiencia, que sean capaces de sentarse a analizar problemas, no solo que de pronto se sienten a reemplazar una parte, ¿sí? Porque eso pues no requiere demasiada experiencia. Bueno, sí hay muchas cosas que se pueden analizar aquí, por eso es que esta parte no es solo de reemplazo de partes y tal, sino que también tiene que ver con diagnóstico. Y esto se hace pues para hacer un diagnóstico más exhaustivo de los elementos que tenemos en funcionamiento. Si ustedes ven en todo lo que les he contado aquí, pues hay mucha información. Eh, de pronto una persona que reemplaza una parte, pues no le interesa si eso tiene un procedimiento, si eso tiene un núcleo, si tiene una temperatura que la que debería funcionar, si tiene un límite, si tiene consumo de voltaje, ¿no? Eso no le va a interesar, ¿sí? Porque simplemente reemplaza la parte ya. Pero las personas que ya van más allá y tienen que analizar problemas y se sientan a ver mucha información, ¿sí? Algo así como ver el visor de eventos que habíamos visto anteriormente. Nadie se sienta a mirar el visor de eventos porque simplemente formatea la máquina, instala el sistema operativo y soluciona el problema así no más. Pero nadie se pone a mirar de pronto el visor de eventos. Por eso es que casi nadie conoce esas herramientas de software porque requieren tiempo para análisis y no todo el mundo pues hace ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde pueden encontrar la diferencia más adelante en el uso de las herramientas que se tengan para hacer otro tipo de análisis. También esa gente que desarrolla los mismos procesadores necesita saber esta información. Em, digamos que si van a hacer comparaciones de procesadores, claro, necesitan saber toda esta información porque ellos analizan cómo funcionan sus cosas. Si esas personas van a aplicar los procesadores a ciertas máquinas con ciertos componentes, pues también necesitan hacer análisis. Entonces necesitan ver cómo se comportan estos procesadores con cierta cantidad de instrucciones cuando están en funcionamiento, ¿sí? Entonces ahí van a ver que también existe algo que se llama las pruebas de estrés. ¿Cuándo utiliza uno ese tipo de pruebas? Son como unas pruebas de carga. Una prueba de carga es poner a funcionar una serie de instrucciones en el procesador, por ejemplo, bueno, y que utilice la memoria, que utilice pues ciertos elementos de la máquina y ver pues si la máquina funciona adecuadamente con esa carga que uno puede considerar que sea normal. Eso simularía de pronto la carga que tiene un empleado cuando está realizando operaciones en una máquina, ¿sí?
Y ahí es cuando efectivamente uno puede generar cargas para poner a funcionar el equipo y detectar pues cómo se comporta ante ese proceso de cargas. Si ya uno lo quiere pues mirar hasta dónde llega esa máquina que tiene uno en el trabajo o en donde sea, pues ya hace unas pruebas de estrés. Y esas pruebas de estrés lo que van a tratar de forzar es a trabajar esos componentes pues a su máxima capacidad pues para mirar también cómo se comportan, ¿sí? Y esos son pues procesos que se demoran bastante tiempo en realizar. Pueden ser pruebas perfectamente de 1 hora o de varias horas para analizar pues cómo se comporta, por ejemplo, un procesador con cierta tarjeta aceleradora gráfica haciendo pues ciertos trabajos, por ejemplo, de renderización de imágenes o de pronto de manejo de imágenes, porque pues esa área es de multimedia. Y entonces resulta que toca hacer las pruebas a esa máquina para darse cuenta si esa máquina sí es capaz de hacer ese tipo de cosas. Entonces por eso es que las pruebas de carga y las pruebas de estrés pues también son importantes. Y pues no son fáciles, pero pues hay que sentarse a analizar varias cositas que hay acá. ¿Bien? Bueno, en este caso, como les decía, entonces la información que está aquí, bastante importante pues tenerla en cuenta. En este caso, este programa que es el CPU ID Hardware Monitor, me va a mostrar entonces temperaturas, por ejemplo, de los núcleos, ¿sí? Y cuando nosotros pongamos a funcionar, por ejemplo, una prueba de estrés que aparece aquí en CPU-Z, en este momento este procesador está alrededor de los 50, más o menos como unos 50 grados centígrados. Casi todos los núcleos están alrededor de eso. Ahí es cuando la prueba de estrés, cuando se corra, eh, se puede correr por cierto tiempo determinado, se puede correr de pronto a cierta cantidad de procesadores y esa prueba de estrés pues nos puede mirar cómo es el comportamiento cuando empezamos a enviar muchas instrucciones al procesador. Recuerden que cuando nosotros enviamos muchas instrucciones al procesador, el procesador también en el momento de hacer el tratamiento pues puede aumentar el consumo de voltaje para ejecutar esas operaciones y por supuesto eso también va a aumentar la potencia consumida del procesador. Asimismo, al generar una potencia o al consumir esa potencia, recuerden que una de las cosas que uno experimenta eh, al consumir potencia también es el desprendimiento de calor. Por eso ustedes saben que el procesador pues tiene un disipador de calor, porque llega pues a ciertas temperaturas que si ustedes se dan cuenta, ya no están alrededor de los 50 grados centígrados, sino están alrededor de los 80 grados centígrados. Y en este momento, pues este programita sencillo está generando una serie de instrucciones que están haciendo que todos los núcleos, pues en algún momento se pongan a trabajar. ¿Sí? No está el detalle de las instrucciones en ese momento, pero sí está enviando una serie de instrucciones para forzar al procesador o a ponerlo a trabajar al procesador y así nos damos cuenta de pronto de alguna falla. Puede ser que la falla tenga, por ejemplo, como les decía, un recalentamiento. Y en este momento, pues a esa temperatura, 80 grados, si el sistema de refrigeración no está funcionando, pues la máquina ya te empezaría a tener problemas. Y eso fue lo que le puede estar pasando a un cliente. Un cliente puede estar diciendo que efectivamente se le apaga la máquina en algún momento. No, de pronto no son mediciones de tiempo específicas, como por ejemplo se me apaga cada media hora, ¿sí? Sino él dice que se apaga la máquina de pronto cuando está haciendo algún trabajo, todavía no determinamos cuál, pero puede apuntar también a ese tipo de problemas. Con eso, esta prueba bastante sencilla, pues nos muestra qué puede llegar a pasar con una máquina que se puede estar, por ejemplo, bloqueando o que pueda tener problemas con el procesador. Si el procesador tiene alguna falla, pues en este momento, al forzarlo a trabajar, pues ya debería presentarse una falla. ¿Listo? Sin embargo, pues acuérdense que esto también tiene un trabajo con la memoria y ahí también nos podría presentar una falla. Aunque ya pues vimos que se puede hacer una prueba separada para la memoria. Bien. Entonces, esas pruebas pues también me sirven para hacer ese tipo de diagnósticos dentro de la máquina. ¿Listos? Bueno, ahí sí depende de la prueba, cuánto se demore. Como les decía, hay muchas pruebas que se pueden realizar. Lo importante es tener estos dos software. Uno que genere las pruebas, que genere las instrucciones que está tratando cada uno de los núcleos
y otro que nos permita analizar qué está pasando con cada uno de los núcleos. ¿Sí? Y ahí pues lo tenemos un buen rato, empezamos a mirar qué es lo que está pasando, ¿sí? Con cada uno de esos elementos para observar pues cómo trabaja en ciertas condiciones. Aquí voy a hacer una detención de la prueba, de esa prueba de estrés. Si ustedes ven, la temperatura inmediatamente bajó a los 60 grados, los voltajes que están en la parte superior empezaron a cambiar también, y la potencia, por supuesto, del paquete o del empaquetado, que es en este caso el procesador, pues también empezó a variar. Esas temperaturas pues se alcanzan a ver, y ese consumo de voltaje y esa temperatura que se eleva y esa potencia que está consumiendo, por supuesto, también se empieza a ver cómo varía. ¿Listo? Todos esos elementos pues son de análisis para ver si el procesador pues está funcionando adecuadamente, que eso es lo que uno se sentaría a ver con este tipo de software. ¿Bien? Bien, por aquí hay otro también. Fuera de este CPU Z hay este que se llama PowerMax. En este caso es este que dice CPU ID PowerMax, ¿sí? Que es esta ventana que se encuentra aquí. Bastante sencilla, no es muy compleja, pero aquí sí se puede controlar la prueba sobre la CPU. En este caso, dos instrucciones que se utilizan en el procesador, la SSI y la ABX. Bien, esos dos tienen que ver con los datos, con la escritura y con las operaciones más complicadas que tiene un procesador, que son las de punto flotante, que son las que dice ABX. Cualquiera de esas dos pruebas se puede ejecutar con este start que dice acá, y también se puede controlar el tiempo de uso o el tiempo de realización de la prueba. Miren que aquí también hay una prueba, por ejemplo, de 30 minutos. Por eso es que estas pruebas pues son a largo plazo y pues toca analizar también qué es lo que va pasando con la prueba. También se puede hacer una directamente a la GPU. Esta prueba que está aquí es, aunque el menú es bastante sencillo, eh, se va a aplicar es a la parte gráfica y al elemento gráfico que tengamos nosotros en cada uno de los equipos. Ahí si ustedes ven, dan cuenta que hay varias resoluciones incorporadas. Esas son las resoluciones que nos va a mostrar en la pantalla, ¿sí? Y a la cual pues vamos a tener que ver cuál sería el comportamiento pues de la GPU específicamente. ¿Listo? Entonces ahí en este caso nos tocaría mirar directamente la GPU. Bueno, aunque el procesador también puede tener alguna parte en los gráficos, también podríamos observar el comportamiento de la GPU. ¿Listo? De la CPU, perdón. Aquí voy a mirar a ver si esto por aquí tiene la información de la GPU más abajo. Esto es disco, esto también es disco, por aquí está la GPU. ¿Listos? Eh, de ese softwarecito, pues recuerden que estas características que tenemos acá son las que en algún momento pueden estar variando, ¿sí? O si no, los software que por lo general manejan gráficos también me muestran eh, algún tipo de información, ¿listo? Se darán cuenta pues que también hay unos datos cuando se ejecute la prueba que también me los va a mostrar. Vamos a colocar la prueba por aquí. Vamos a colocar una resolución bajita y le voy a dar a iniciar para que vean básicamente qué es lo que está haciendo. Bueno, aquí se ve un poquito detenida la imagen porque no está pues habilitada para movimiento en sí, pero realmente lo que está haciendo es girar eh, esas figuras que está ahí, ¿sí? Esto es una figura, eh, digamos, creada para la tarjeta aceleradora, y esa tarjeta aceleradora pues está analizando el comportamiento a la hora de colocar estas figuras y de hacer todos los tratamientos sobre la imagen que ella tiene que hacer. En este caso, ese movimiento que ustedes ven así como detenido realmente es un movimiento giratorio y nos va contando pues ciertas características. Regálame un segundo si podemos ver aquí en otra forma de compartir. Podemos ver un poquito mejor el movimiento. A ver si esto me permite ver el movimiento un poquito mejor.
No, bueno, eso es básicamente un movimiento lo que se está presentando ahí. Fuera de eso, como les decía, lo que uno tendría que analizar del lado izquierdo sería el comportamiento pues, de los voltajes que se están presentando, las temperaturas que está alcanzando la tarjeta y más específicamente dónde está la GPU. ¿Sí? Esos son elementos que le pueden decir en algún momento hasta dónde soporta la GPU o qué comportamiento tiene cuando está tratando este tipo de gráficos. En este caso, pues son gráficos, digamos que en 3D. Si ven, son diferentes texturas, colores, que eso es lo que básicamente pues hace que en algún momento varios procesos de la CPU pues se corran. Otro de los parámetros que aparece en la ventana, en la parte superior derecha, tiene que ver pues también con la figura y con lo que se está reproduciendo aquí. Se llaman los flops y esos flops pues también me tratan de indicar cuáles son esas imágenes y el tiempo que se está presentando cada una de esas imágenes que estamos viendo. Cuando yo veo una animación, pues por supuesto necesito que en algún momento la animación no se vea como de pronto nosotros la estamos viendo, que parece que tuviéramos un cuadro saltando a otro, sino que la viéramos pues fluir. Eso hace que los flops en algún momento o las imágenes de los frames, que son los marcos que estamos viendo, que son como una foto o múltiples fotos sucediendo, pues entonces en algún momento empieza a mostrarnos un parámetro. Y ese parámetro de flow, pues también es uno de los que indica si una tarjeta aceleradora pues es capaz de reproducir eh, imágenes en movimiento, ¿sí? Fuera de pues todo el proceso que tiene generar la imagen. Entonces, esos flop también son importantes para las personas que están trabajando con tarjetas aceleradoras y que quieren ver el rendimiento de las imágenes en esas tarjetas. Entonces, esas pruebas también nos sirven para eso. Que hay diferentes pruebas pues de tamaño. Son las mismas imágenes, solo que en algún momento la pantalla cambia de tamaño, la resolución va a cambiar y pues ustedes ven una imagen mucho más grande. ¿Sí? Y esa es la prueba pues gráfica que presenta esta herramienta que se llama Power Max. Hay otras pues mucho más complicadas para diseño gráfico, pero pues no es que tengamos una super tarjeta aquí. Esta es apenas como para hacer algunas pruebas gráficas y pues ahí sí necesitaríamos otra herramienta un poquito más potente. ¿Sí? Mientras tanto, pues con la carga que le estamos colocando aquí, básicamente estamos viendo pues que sí es capaz de reproducir esa carga que se le está dando. ¿Sí? Entre más tiempo, por supuesto, pues vamos a forzar a que la tarjeta aceleradora gráfica pues funcione un poco mejor o nos demos cuenta que efectivamente no va a soportar eh, los gráficos que nosotros le coloquemos. ¿Sí? Ahí es donde pues la prueba es supremamente importante. Entonces, este generador, aunque es bastante pequeñito y no tiene mucha interfaz, pues sí nos permite para generar cargas. En este caso, cargas de video o cargas para el procesador, que en este caso son instrucciones. Y esa es la herramienta que necesitamos, fuera de visualizar lo que estamos haciendo. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, listos. Entonces, por ejemplo, el que estábamos viendo ahorita, bueno, este es el enlace a AIDA 64, ese es el software que estábamos viendo aquí. Este que nos muestra pues más información, aunque este también tiene algunas pruebas como herramienta, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene una de rendimiento de GPU que podemos observar y pues él también nos muestra qué es lo que está haciendo con el procesador y la GPU. Aquí podemos estar ejecutando una prueba y nos va mostrando pues una serie de parámetros. Recuerden que ayer estábamos mirando el de la memoria. En este caso estamos mirando pues una prueba sobre la tarjeta aceleradora, ¿sí? Y nos está colocando pues algunas pruebas con trial version. Recuerde que esto es una versión de prueba, ¿no? Eh, y pues ese trial version, cuando compramos pues sí veríamos el parámetro que nos está colocando ahí.
ahí es el análisis de varias de las cosas que tenemos en algún momento sobre el procesador. ¿Sí? Recuerden que esta instrucción perdón, nos muestra el resultado, pero no nos muestra la prueba en sí. ¿Sí? De pronto nos da una indicación en la parte superior. Alcanzamos a ver que está corriendo una prueba, pero no nos muestra exactamente la prueba. Sí nos dice los resultados, eso sí. Depende del software. Y depende del software. Y en este caso, si usted quiere probar, Juan David, hasta qué punto puede llegar de pronto un procesador, pues ya toca buscar un software que es específico, que es un software de estrés. ¿Sí? Ya no es un software que solo haga una carga de trabajo, sino que ya estrese o force. El estresar es como forzar los límites de los equipos. ¿Listo? Entonces, sí hay software que hacen ese tipo de cosas, por ejemplo, para generar cargas a los computadores, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si por aquí lo tengo. Em, creo que ese software no deja nada instalado, pero eso debe estar por aquí. En las descargas. Vamos a ver. Este que dice Prime 95, es uno de los software que puede generar cargas por mucho tiempo y pues con esto podemos forzar a un procesador. Con ese Prime 95 también es uno de los que se puede utilizar. Vamos a correrlo un momento, aunque ya estamos haciendo por ahí una prueba con el otro software. Vamos a detenerlo un momento. Dos. Y con esta ventanita que ustedes ven ahí, vamos a cerrarla, minimizar las otras. Esto creo que está haciendo una prueba todavía de procesador. Las ventanas en este momento pues son un poquito más complicadas de tratar porque está haciendo el software que está atrás, está haciendo también una prueba de procesador. Si ustedes ven ahí, en este momento la prueba pues está forzando al procesador y no estamos viendo la pantalla. ¿Sí? Está, digamos que en este momento haciendo prueba y está forzando al procesador. Entonces, una de las afectaciones que tenemos ahí es que, por ejemplo, la imagen en este momento pues ha sido un poquito más compleja de mostrar. ¿Sí? Eh, ahí como que alcanza a mostrar la imagen, pero pues es un poquito más difícil ver eh, la imagen en movimiento. ¿Sí? Ahí se va a ver un poquito lento, que hace las cosas pues supremamente lento porque está haciendo esa prueba en los procesadores. ¿Listo? ¿Una prueba de estrés sería válido para el documento? Sí, esa es una prueba válida también. No tenemos que hacer una super prueba gigantesca de horas y todo eso, no, no hay necesidad. Porque esas pruebas pues sí son bastante largas, hacer una prueba de estrés a un equipo. ¿Sí? Y realmente es como para mirar los límites de ese equipo, hasta dónde puede llegar ese procesador o esa tarjeta aceleradora o todo el conjunto del sistema. ¿Listo? Bueno, aquí ya terminó, por eso aquí ahora sí esa prueba ya me está dejando, pues, por ejemplo, mover la ventana un poquito más fácil y hacer la transmisión. ¿Sí? En este caso la prueba sí me estaba, pues, afectando inclusive la transmisión. ¿Sí? Ese es uno de los efectos que uno puede ver, que lo que está haciendo eh, también pues se va a ralentizar un poquito por la prueba que uno está haciendo. ¿Ve? Bueno, en este caso, este software que está aquí, aunque pues nos cuenta un poquito sobre el test. Este es un test de esfuerzo que puede ser pues de pronto muy largo. ¿Sí? Aquí lo conocen como bueno, aquí lo dicen que es un test de tortura y en este caso se va a aplicar al procesador. Se aplica
por ejemplo, a otros componentes también. Aquí nos especifica un poquito sobre los componentes a los cuales le hace prueba, que son las cachés, que es el procesador, pruebas de estrés al procesador, ¿sí? O también pues nos indica que hay unas pruebas de estrés también a los controladores y a la RAM, a los controladores de la RAM, ¿sí? En este caso pues también se podría seleccionar este tipo de pruebas para realizar, ¿sí? La cantidad de pruebas que se realiza es el número de test que puedo realizar aquí, en este caso está configurado como 8. Básicamente pues con estos parámetros sencillitos de aquí arriba, los small tests o los tests cortos que aparecen acá arriba, o este largo de estrés de memoria, o este que también dice blend, para seleccionado aquí este blend, también este me podría hacer pruebas que generen estrés. Cuando uno lo genera, ya después de haber configurado esta parte, pues salen las ventanas, ¿sí?, que aparecen acá. Voy a minimizar un poquito esta. Bueno, realmente son varias porque en este momento recuerden que nosotros tenemos pues varios procesadores. Entonces cada una de esas ventanas que usted ve ahí es la prueba que se le está haciendo a cada uno de los procesadores, ¿sí? Los hilos que se están moviendo, las instrucciones que se están corriendo durante cada una de la prueba. Ya uno puede pues ir a cada una de las ventanas individual y ver pues qué es lo que está haciendo en el transcurso de cada prueba. Y efectivamente pues esto, entre más duración tenga, entre más pruebas haga este tipo de programas, pues sí, le estamos haciendo una prueba de estrés al procesador y puede ser que en algún momento pues nos demos cuenta si tenemos problemas cuando tenemos una carga de trabajo muy alta. Y ahí sí ya pues recuerden que se nos puede estar bloqueando o nos podemos estar dando cuenta porque de pronto se bloquea la máquina cuando no debería. Y por supuesto eso nos permite mirar otro tipo de cosas para solucionar los problemas. ¿Listo? Este es cada una de las ventanas, pues es lo que básicamente nos está mostrando cada prueba en cada núcleo. ¿Listo? Ahí pues digamos que dentro del estrés que se está generando, me está saliendo un mensaje pues que estoy teniendo problemas con compartir la imagen, ¿sí? La resolución pues ya no se ve bien, de pronto se puede estar bloqueando la imagen en la transmisión, porque pues en este caso estoy haciendo pruebas de estrés y estoy obligando al procesador a tener una carga bastante fuerte. ¿Sí? Y eso es lo que en algún momento pues hace que estas pruebas pues nos digan si los procesadores que tenemos pues son buenos o no. ¿Sí? Voy a buscar un momentico de tener esa prueba. Ya, ya busco de tener la prueba para cambiar. Listo. Aquí ya mientras que se restablece la transmisión y cambia los parámetros del procesador y de la carga que teníamos sobre el procesador, pues ya esto se empieza a establecer de nuevo y ya pues termina la prueba. ¿Listo? Por eso les decía que una herramienta de monitoreo como esta, pues es un poquito más fácil de entender que la ventana que estábamos viendo ahorita. Entonces, importante pues es estas herramientas. Les recomiendo pues esta que tiene pues visualización y muestra un poquito más de cosas a la hora de observar por los parámetros que necesitamos. Y aquí pues aparece pues por procesador o por el elemento que estemos mirando, que en este caso el último pues es la tarjeta aceleradora gráfica. Entonces ese parámetro y esas pruebas son bastante importantes a la hora de realizarlas. ¿Listo? Para que las tengan en cuenta, esta es una de las formas pues de probar. Bien, del otro lado de la tarjeta, ya no aquí por este lado, sino del otro lado de la tarjeta aceleradora, que en este caso estamos hablando de la tarjeta aceleradora, pues viene la pantalla que tengamos. En este caso, bueno, creo que este no nos muestra la pantalla, vamos a ver, no, aquí no nos está mostrando el tipo de pantalla ni nada, ni lo reconoce. Pero para eso, pues hay otro tipo de pruebas ya más enfocadas a la pantalla en sí.
ya no a la generación de la imagen que trae la tarjeta y el equipo, sino más hacia la pantalla. Entonces, en este caso aquí hay un test del monitor, ¿sí? Aquí sí ya nos va a decir la información del equipo. Realmente está conectado pues a un televisor, ¿sí? Y aquí nos da pues una serie de parámetros de ese dispositivo al que está conectado. Bien. Entonces, aquí es donde nos da información sobre algunos componentes. La tarjeta que está conectada del otro lado en el computador, ¿listo? Y la configuración de los tests que se puede realizar. Aquí voy a dejar todos los tests que se van a realizar y voy a presionar aquí el botón Start Test. Vamos a ver si alcanzamos a mirar. Sí, alcanzamos a mirar. Estas pantallas que ven aquí están pues diseñadas para mirar bastantes parámetros del monitor. Entonces ya toca ir a mirar un poco más las características del monitor para ver pues qué se puede observar en este tipo de pantallas, ¿sí? Lo ideal es tratar de mirar pues ciertas características en el monitor. Ya no es la generación de imagen del computador, sino ya directamente el monitor. Cada una de las pruebas que nosotros presentemos acá pues va a ser muy específica. Por ejemplo, este es una pantalla de un negro, digamos, o del negro que se puede generar en la pantalla. Y pues ahí es donde la gente empezaría a mirar alrededor de la pantalla si efectivamente todas las tonalidades de negro pues se presentan de forma adecuada. Si en algún momento pues se ve algún cambio de tonalidad, pues ya se puede estar sospechando de la integridad de la pantalla. De pronto hay algún componente interno que tenga la pantalla. Cada uno de los colores también está representado aquí. Aquí hay un rojo, un green y un azul, que son pues los colores primarios en este caso para el video. ¿Sí? Ese VGA está representado por esos tres colores que acabamos de ver. ¿Sí? El rojo, el azul y el verde. ¿Listo? Aquí también está el otro extremo que sería un blanco. También las escalas que en algún momento puede presentar el color. Si ustedes se dan cuenta en esa pantalla aparece desde la parte más oscura de ese mismo rojo, la tonalidad roja más oscura y la tonalidad, digamos, bastante clara, o los cambios de tonalidad de esos rojos que hay en la pantalla. Entonces, se sientan a mirar pues esos cambios también que se representan en las pantallas. Y eso es parte de las pruebas que también le pueden hacer como observación. Aquí también se analiza pues con las tonalidades de verde, de azul, ¿sí? De blanco a negro, también hay un cambio, ¿sí? Y con algunos elementos también que están dibujados dentro de la pantalla. Por ejemplo, esto digamos que es como una especie de una cuadrícula muy pequeña. Parece en la pantalla pues que fueran una serie de lineecitas, pero realmente pues son unos puntos como si fuera una cuadrícula pues muy pequeña. Y eso es lo que pues puede observar de pronto cada una de las personas para detectar si hay alguna falla. Recuerden que una de las fallas que uno también puede observar en las pantallas pues son la generación de píxeles, ¿sí? Aquí hay una referencia un poquito más grandecita, los punticos son un poquito más grandes, aquí los puntos ya están un poco más separados, ¿sí? Entonces aquí la gente tendría que ver pues esa alineación de puntos, cómo se ve, si se representan los puntos, si se notan eh, esos puntos que están colocando ahí, esos puntos blancos, ¿sí? Bueno, aquí hay una convergencia que ya tiene que ver con líneas. Que se vean esas líneas curvas también es importante, por eso a veces usted ve círculos también ahí, no solo cuadrados. Los círculos también son importantes que se grafiquen bien en las pantallas y eso depende también del tamaño de la pantalla. De pronto en la transmisión no es que se vea muy bien el círculo, pero en la pantalla del televisor pues sí, en este momento pues se está viendo muy bien, ¿no? Eso es lo que se observaría directamente en la pantalla. Aquí hay unos cambios de colores, por aquí creo que hay una que tiene movimiento. A ver si la encontramos por aquí. No, estos son contrastes de color también, de las gamas de color rojo, verde, azul. Si ven el sistema RGB está representado también en números. Por ejemplo, donde dice gama 89 en la parte superior está la representación de la cantidad de azul que tiene.
En este caso, pues es un azul, está representado con 117. Esa es como la saturación que tiene el color azul en el sistema de RGB. Aquí el blanco está también representado con esos tres colorcitos. Aquí también pues nos representa la cantidad de porcentaje de contraste de esos mismos colores. Si ustedes ven, hay unas diferencias entre las barras centrales que tienen un solo color y los otros colores que se representan. Entonces ahí están empezando a mirar también los colores de la pantalla, cómo se comportan de acuerdo al porcentaje de contraste que tengan. Si estas pantallas no funcionaran en algún momento, pues lo que toca empezar a mirar son los parámetros de la pantalla. ¿Sí? Si en algún momento los parámetros están bien configurados, si los colores están bien configurados, si alcanzamos a ver, por ejemplo, esos cambios lo suficientemente rápido, como están sucediendo en este momento, o de pronto vemos algún efecto de sombra, alcanzamos a ver que queda esa línea blanca en la mitad. Cuando cambia, entonces, pues ahí ya se puede también generar algún problema con las pantallas, cuando dejan de pronto un efecto fantasma. Aquí como se verían las fuentes, también distintas fuentes con distintos tamaños, pues para observar ese tipo de trabajo con las fuentes de un computador en la pantalla. Este también tiene movimiento, la cantidad de píxeles que se está utilizando. También, si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia de movimiento en esos píxeles que se están representando por segundo. Por eso, pues el efecto que se ve en la parte inferior, pues es que el cuadro se mueve mucho más rápido con respecto al primero. ¿Sí? Eso es básicamente los píxeles que se pueden representar en una pantalla por segundo. Vamos a cambiar aquí de prueba. Bueno, aquí ya es una prueba más para impresión. Aquí ya cambiaríamos al sistema CMYK en la impresora, pero pues esta sería una prueba que se vería en pantalla, ¿sí? Y que también tendría que imprimirse en una impresora pues de color para ver estos tipos de tonalidades de colores como se ve allá. ¿Sí? Recuerden que son dos sistemas distintos, entonces pues lo ideal es que se traten de parecer pues mucho los colores en las dos partes, en tanto en el monitor como en la impresora, aunque sean dos sistemas diferentes de manejo de imagen. Bueno, este es un test de touchscreen, tiene que ser táctil aquí la pantalla, entonces este no funciona. Este tampoco funciona. Bueno, aquí uno puede salir pues de las pruebas que se pueden realizar. Todas estas pruebas que aparecen acá pues son las pruebas que uno puede realizar a las pantallas directamente. Por ejemplo, se podrían hacer a las pantallas de los portátiles. No hay ningún problema en hacer ese tipo de pruebas también. Y podríamos ver de pronto si los portátiles y las pantallas de esos portátiles pues tienen alguna falla, ¿no? De pronto se pueda visualizar algo que está mal configurado en la pantalla y se puedan pues cambiar algunos parámetros de la pantalla, ¿listo? O de la imagen que estamos viendo, que a veces pues puede ser que alguna persona manipule los diferentes parámetros, el contraste, el brillo, ¿sí? Todo ese tipo de parámetros en la pantalla y pues con estas pruebas podemos afinarlas un poquito más. ¿Sí? Estas son las pruebas que por lo general hacen también en los monitores, que sería el otro extremo de nuestra tarjeta gráfica, para cerciorarnos que nuestras pantallas pues también funcionen. ¿Listos? Bueno, en este caso, ahora sí, yo voy a mirar por aquí estas descargas. Bueno, aquí está la descarga de AIDA 64. No me acuerdo si yo se las había pasado el día de ayer, pero se las voy a escribir en el chat. Esa es la descarga del software AIDA 64. Este no. Este es el software, pues para el que no lo tenga el CPU-Z, es bastante conocido para informar, pero recuerden que ahí dentro pues hay una prueba de estrés y solo necesitaríamos pues el software para observar la prueba un poco más detallada. ¿Listo? Ese sería el CPU-Z. Este de acá, estos señores, no me acuerdo si tienen más pruebas. Ah, sí. Estos señores también tienen el hardware monitor eh, y tienen el Power Max. Ya se los muestro. El hardware monitor era este rojito que está aquí.
Está aquí. Este es el hardware monitor. Dentro de esta misma página del CPU-Z también aparece el hardware monitor. Miren, acá aparece el hardware monitor. Entonces, ahí también se puede descargar el hardware monitor. El Power Max es el cuadrito sencillo que nos había aparecido para generar también una carga a la CPU y una carga a la GPU. ¿Sí? Y con esto pues también podemos generar tiempo para realizar la prueba. Aquí podemos hacer, por ejemplo, pruebas de 10 minutos, 30 minutos, 5. Entonces, este Power Max nos serviría para generar las cargas al procesador gráfico o al procesador del computador. Entonces, por aquí también aparece en la parte inferior el Power Max. ¿Listo? Esta página pues descargaría, digamos que 3, si de pronto los quieren probar. Bueno, esta sí ya la conocen ustedes, es la del Memtest. Esta ya la habían visto. Bueno, aquí hay otra de información que pueden también utilizar. Esto es parecido al CPU-Z también. Se llama el Core Temp. Enfocado, como ustedes se supondrán, a los núcleos y a las temperaturas que maneja el núcleo. Entonces aquí nos mostraría un poquito del comportamiento que tienen en la parte inferior pues los núcleos, ¿sí? Y la temperatura que podríamos estar observando. Miremos esto de aquí. Bueno, este es... Bueno, este sí no me acuerdo qué es. Parece más de información que otra cosa. Si esto parece más de información. Este no. Este tampoco. Bueno, el de las pruebas de estrés bastante exigentes es este que está aquí. Ese que se llama GMPS. Este sí hace unas pruebas de estrés bastante más exigentes, así que ese también pues sirve. Ese sí es el último que le estoy colocando ahí. Esta página que aparece aquí que es GIMPS. El de las ventanas que estábamos viendo anteriormente. Vamos a ver si aquí... Estas ventanitas que les había mostrado que nos muestran cómo estaba el proceso. El que me estaba deteniendo pues también la parte gráfica en algún momento ese es el donde vamos a descargar el Prime 95. ¿Listo? Que es el programita que les que genera realmente la carga. ¿Listos? Bueno, y por aquí creo que no hay más de los software que estábamos viendo. Bueno, sin embargo hay más. Simplemente hay que buscar las pruebas de estrés, puede ser, o las pruebas de carga, pero en este caso váyanse a la parte de hardware. Las pruebas de estrés también se pueden realizar sobre software y sobre aplicaciones, pero son un poquito pues más complejas, porque van a probar o van a simular pues cargas de trabajo, por ejemplo, sobre software pues muy específicos, por ejemplo, sobre páginas web, sobre bases de datos. Entonces, ese también es otro tipo de pruebas que pueden encontrar, pero en este caso se apuntaría más al software. Bien, aquí lo que estamos buscando es un poquito más las pruebas sobre hardware, para que los tengan en cuenta. Si son pruebas de carga sobre el hardware, eh, o estrés también se pueden llamar, pues esas son las que necesitaríamos en algún momento ver si vamos a analizar procesador y GPU. ¿Bien? O la parte gráfica de la GPU, que también es lo que uno casi siempre mira. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Aclaración? ¿Listos? ¿No hay ningún problema? Bueno, entonces voy a detener un momento aquí la pantalla de este lado. Listo. En este caso, 3 parámetros son importantes para que lo tenga en cuenta, Juan David. Como es un software el que están mirando qué prueba hace, eh, interesante que primero cuenten las condiciones antes de la prueba, ¿sí? Que hay que tener en cuenta antes de la prueba. Recuerden que no necesita un proceso de instalación.
ni de encontrar la página, ese no es tan necesario. Sí me pueden referenciar cuál es la página que lo encontraron y la descarga, pero sería el antes de, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando durante la prueba? ¿Qué es lo que están observando ustedes que les muestra la prueba? Y el resultado de esas pruebas. ¿Qué mostraría como resultado esas pruebas? ¿Qué encontrarían ustedes como conclusión a esas pruebas? Digamos que son 3 momentos que son bastante importantes. El antes de, el durante la prueba y lo que pase después de la prueba con los resultados. ¿Bien? ¿Listo? Juan David. Bueno, ya la estructura del documento, como ustedes la requieran, por supuesto que parezca que es una empresa, pero importante pues esos tres momentos que necesitamos de la prueba. ¿Listo? De pronto se pueden estar demorando un poquito con la prueba. eh, Todas las pruebas no son de la misma duración. Tienen varias condiciones para hacer la prueba. Tienen condiciones, por ejemplo, como la capacidad de las memorias, la cantidad de núcleos, el tipo de prueba que estén generalizando. Varias cositas que en algún momento pues pueden estar haciendo que su prueba pues sea un poquito más demorada que otra. Eso es lo que básicamente pueden tener en cuenta. ¿Listo? Pero ahí sí es donde pues tienen que tomar un poquito de tiempo para sentarse a mirar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Como recomendación, todos estos software en algún momento eh, tienen alguna palabra que no conocemos. No necesitamos conocer pues todas las pruebas, por ejemplo, del procesador, ¿sí? O todas las instrucciones, o a qué se refieren siglas como estas, ¿ve? Como de las instrucciones ABX. Pero no significa que no podamos buscar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el famoso eh, San Google nos está contando, pues, por ejemplo, que era una de las pruebas que estábamos viendo o de las instrucciones que estábamos viendo que se generan en una prueba. Miren que aquí aparece la instrucción SSE. Si ustedes se acuerdan, uno de los software, pues, me podía mostrar dos tipos de pruebas. No son las instrucciones únicas que hay en el procesador, pero son unas instrucciones, pues, muy importantes, ¿sí? En este caso, estas instrucciones SSE que nos cuenta por aquí, nos hablan, por ejemplo, de el procesamiento de gráficos tridimensionales, ¿sí? Software de reconocimiento de voz, y esas pruebas, pues, son importantes para los procesadores. ¿Bien? Las otras pruebas que estábamos también seleccionando ahí, que es este ABX, también encuentran, pues, qué es lo que hace una prueba ABX, por supuesto. Y en algún momento, pues, esas pruebas le van a contar, pues, qué es lo que hace, ¿sí? Estas pruebas son las que se enfocan un poco más a las operaciones con un elemento pues supremamente importante del procesador que es la FPU. Y esa FPU, que es la unidad de punto flotante, pues hace operaciones. Fuera de la unidad aritmético lógica, que es la que hace las operaciones matemáticas y las operaciones lógicas que ejecuta el procesador, pues también está la FPU. Y esa pues es una de las que también se prueba y de la cual, por supuesto, hay instrucciones que le dice qué debe hacer para hacer esas operaciones. Por eso esto está lleno de instrucciones porque son cosas que pues hacen los procesadores eh, para, para hacer todo lo que tienen que hacer. Por aquí hay otro ejemplo de varias operaciones también, instrucciones, perdón, que son relacionadas también aquí. ¿Listo? Está SS2, ahí se pueden pues ver qué es lo que pasa en esa imagen, ¿sí? Con las MMX también. Estos son unos conjuntos de instrucciones pues muy viejo también. Desde los primeros, los ABX también que estábamos mencionando ahorita. ¿Listo? Todo esto es parte de los procesadores. Solo que a veces pues uno lo encuentra y no, de pronto no reconoce qué es lo que hacen, pues después uno de pronto lee efectivamente qué es lo que hace cada una de instrucción. Se le olvidará a uno, pero uno sabe que uno la puede volver a buscar. ¿Listo? Y puede pasar con algún otro elemento. Lo importante es tratar de mirar esos elementos que uno no conoce y pues investigar un poquito sobre ellos.
por si de pronto tienen alguna duda, ¿sí? En algo que les esté mencionando. Por ejemplo, miren que ahí nos habla de la coma flotante, ¿sí? Si alguien no les había contado, pues de esa unidad de punto flotante que tiene el procesador, que es una unidad bastante importante internamente, lo que hace es tratar estas operaciones de coma flotante, ¿sí? Y dice aquí la representación de coma o punto flotante es una forma de notación científica usada por los computadores, por lo cual se representan números reales extremadamente grandes y pequeños, de una manera muy eficiente y compacta. En pocas palabras, recuérdense que hay números enteros, que hay números que fuera de ser enteros, pues también tienen una coma, ¿sí? Y tienen una serie de decimales, y esos también pues, requieren de unas ciertas operaciones especiales. Ahí es donde entra a funcionar esta unidad de punto flotante. Y esa es la que se encarga de esas operaciones no tan sencillas con números enteros. ¿Listo? Por eso es que eso es parte del procesador y pues es parte de lo que uno encuentra internamente en cada procesador. Fuera de las cachés y fuera de otros elementos que ustedes ya conocen. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Bueno, entonces, lo que les digo, está libre el documento, pero sí les voy a encargar que no me cuenten esos 3 momentos. ¿Listo? No les voy a decir que lo hagan exactamente como el procedimiento, porque pues no es la misma estructura, pero pues cuando presenten algún informe de algo, hay siempre algo muy importante que son esos 3 momentos. ¿Qué pasa antes, qué pasa durante y qué pasa después? Si lo quieren tratar el después como recomendaciones, también se podría tratar un poquito como recomendaciones basadas en la prueba. ¿Sí? Me mostró algo, ¿cuáles son mis recomendaciones? ¿Listo? Bueno, puede ser que en algún momento pues usted no presente ningún informe y nunca haya tenido que presentar un informe, pero más adelante alguien le puede pedir un informe de algo que usted haga. No significa que usted en la vida pues no va a tener que hacer un informe. Y esto pues requiere un poquito de habilidad, ¿sí? No estamos haciendo nada mecánico, estamos haciendo algo más de pensar en qué es lo que estamos mostrando y en este caso lo estamos mostrando a través de las letras que nosotros colocamos, de la reacción que nosotros colocamos, de lo que estemos mostrando en lo que escribimos. ¿Sí? Eso es una parte importante, aunque ustedes no lo crean, del trabajo que tienen también que afrontar más adelante. Eh, de pronto ustedes dirán, esto es clase de español o lo que sea, o de redacción. Pero bueno, eso ya lo tuvieron en el colegio, aquí es donde se están aplicando. ¿Listo? Dentro de esta parte de documentación. Y yo sé que es en algún momento un poquito tediosa, pero pues parte de lo que tienen que hacer ustedes es hacer documentos, informes, mostrar cosas que ustedes hacen. ¿Sí? No todo es de palabra, no todo es simplemente cambiar algo. Soplar el polvo de una máquina, eso no es todo el trabajo que ustedes hacen, eso es la parte más sencilla y eso lo hace cualquiera. Lo que no hace cualquiera es presentar lo que encuentra. ¿Sí? Y las empresas, por supuesto, le pueden pedir a ustedes informes en algún momento, sí. Eso sí es una de las cosas que perfectamente les pueden pedir. Y que por supuesto les va a dar más duro, porque no están acostumbrados a expresar de pronto lo que ustedes ven. Eh, Como les decía, a veces las escrituras de los técnicos a la hora de representar un registro de una solución de una falla es todo funciona ok. Y eso realmente es triste ver que un técnico escribe esa solución en una orden de trabajo, en una orden de servicio, que ni siquiera les dio, ni siquiera contó qué fue lo que hizo realmente, sino dijo todo ok y ya, chao. Entonces, sí les va a dar duro en ese momento, pero sí, es bastante necesario para que más adelante no van a tener problemas. ¿Se podría añadir imágenes, Juan David? Sí. No imágenes que vayan a ser, por ejemplo, aquí está esta imagen, interprétela y tome sus propias conclusiones. ¿Listo? Que a veces es lo que pasa. Colocan una imagen y uno dice, bueno, ¿y qué quiere decir con la imagen? ¿Qué quiere expresar con la imagen? ¿Qué nos está diciendo con la imagen? Y efectivamente, pues, no hay nada. Entonces, necesitamos es más la descripción. Si se puede apoyar con imágenes, claro, no hay ningún problema.
Con parámetros que salgan en las pruebas, sí, uno en los informes se apoya con esos datos. ¿Sí? Parece de pronto eh, que no sea necesario, pero los datos que generen las pruebas son muy importantes también registrarlos y tenerlos a la mano. Entonces, eso también podría ser parte de lo que ustedes coloquen en un informe o en un documento cuando estén mostrando algo que están haciendo. Imágenes, datos, tablas, depende de lo que estén mostrando, ¿no? Estoy analizando, por ejemplo, voltajes en varios sitios, pues voy a mirar esos parámetros y voy a registrar los voltajes en cada uno de los sitios y ciertas condiciones que hay en cada uno de los sitios. Entonces, todo eso, pues claro, eso se puede registrar. Y si hay apoyo de cosas, pues también se podría llegar a hacer. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No hay ningún problema? Bueno, bueno, les recuerdo que es algo que ustedes vean con una prueba de software. ¿Listo? Ponen a ejecutar la prueba de software, analizan qué pasa con la prueba, ¿sí? Y nos cuentan después qué pasa en esa prueba que usted realizó. El software es el que usted quiera, la prueba es la que usted quiera. ¿Sí? Si encuentra algún otro software, pues que no hemos visto acá, que hay muchos, eh, y lo quiere probar, pruébelo, no hay ningún problema también. ¿Sí? En esta parte, si es la escogencia de herramientas, pues es un poquito más abierto. ¿Listo? No es solo las que yo les había mostrado, pero pues les recomiendo de pronto que si encuentran una que les parece bonita, les parece chévere, necesitan la prueba que usted hace, de pronto es una prueba que no hemos hecho acá, eh, todo eso es válido. ¿Listo? Y lo importante pues sería registrar los hallazgos que ustedes tengan. Bien, preguntas hasta ahí. ¿Para cuándo? Para la otra semana. ¿Listo? Entonces, planeen el transcurso de estos días, encuentren el software. Si quieren hacer la prueba de una vez, porque tienen la facilidad, de pronto, no sé, mañana, háganla y registren esos eventos que están pasando. Eh, Trate de utilizar sus habilidades de redacción para tener el documento. Trate de hablar de forma técnica. ¿Listo? Como a varios les escribí, por favor, no escriban sino en tercera persona. Escriban como si estuvieran contando un cuento, no donde ustedes están participando, sino como si usted estuviera contándonos qué es lo que está sucediendo, pero no como la persona que está ejecutando en ese momento. Evítense esas palabras de nosotros hicimos, ahora encontramos, todo eso que parezca como muy familiar, como que usted le está hablando a un amigo, trátenlo también de evitar. ¿Listo? Traten de redactar mucho en tercera persona porque así es que uno redacta informes. ¿Bien? Aquí si ustedes leen cualquier texto, pues aquí no están hablando con mucha familiaridad, no están hablando de nosotros, no estamos hablando de nosotros hicimos, encontramos, todo ese tipo de cosas no es normal a la hora de redactar. ¿Listo? Ahí es donde todas estas páginas que ustedes encuentran, pues sí hablan de esa forma. Estas que, por ejemplo, hacen pruebas eh, y nos cuentan de pronto lo que hicieron en las pruebas. Ah, bueno, mira, aquí hay otro software de estrés para el que me estaba preguntando las pruebas de estrés. Este Furmark es otro, para que lo tenga en cuenta, Furmark. Pruebas de esfuerzo para GPU. Aquí sí les gusta hablar de esa forma, aquí sí llegamos y nosotros hicimos una prueba donde nos dio esto y entonces encontramos esto y amiguitos y no sé qué, y bueno, esas pruebas, ellos es la forma de escribir de ellos, pero ya en un documento no. ¿Listo? La otra semana, Erika. ¿Listo? Yo diría que para el lunes o martes ya debería estar la prueba de la otra semana. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay problema? Bueno, listo. El que quieran, no es obligatorio el que yo les mostré, el que quieran.
la prueba que quieran ustedes realizar. Si encuentran un software que haga una prueba, no sé, mm, pongamos que hace del teclado. Sí, pues miren qué prueba es. Si ustedes ven que es lo suficientemente buena esa prueba, bueno, interesante, o que si hace algo, pues sí, también lo pueden probar, no hay problema. ¿Mm? Pero pues uno casi siempre empieza es por los componentes más importantes. Procesador, memoria, disco, e incluso la board, pues son unas pruebas que uno primero busca. La GPU también es supremamente importante. Bien, para que lo tengan presente. Bueno, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. Bueno, listo. Entonces voy a tener aquí la grabación. Detener.